Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Francia, 1840. En la penumbra de una habitación señorial, un hombre yace en su lecho de muerte, consumido por una violenta enfermedad que desconcierta a los médicos. Su joven esposa, Marie, lo cuida con una devoción que roza lo teatral. Pero en las sombras, los susurros crecen como la hiedra en los muros de su decrépito castillo. ¿Es una esposa abnegada o una calculadora asesina? Este no es solo un cuento de veneno y traición, es la historia del nacimiento de la ciencia forense, un caso que obligó al mundo a mirar la verdad científica directamente a los ojos, cambiando la justicia para siempre. Bienvenidos al trágico caso de Marie Lafarge. En los bulliciosos salones del París de la década de 1830, donde el estatus era una moneda tan valiosa como el oro, se movía una figura de elegancia y contradicción, Marie Capel. Huérfana desde los 18 años, pero criada entre la élite, Marie era un producto de su entorno. Su padre, un distinguido oficial de la Guardia de Napoleón, y su madre, perteneciente a una familia de rancio abolengo, le habían legado un nombre respetado y conexiones influyentes, pero una fortuna menguante. Educada en las mejores escuelas, lectora voraz de novelas románticas y poseedora de una inteligencia aguda, Marie albergaba sueños que superaban con creces sus medios. Se imaginaba a sí misma como la heroína de una gran novela, casada con un hombre de inmensa fortuna y título, presidiendo una casa magnífica y siendo el centro de un universo de admiración. Sin embargo, la realidad de una mujer soltera de 23 años en la Francia de la monarquía de Julio era brutalmente pragmática. Sin una dote sustancial, sus opciones se reducían drásticamente con cada temporada social que pasaba. Sus tíos, guardianes de su modesto patrimonio, sentían la creciente presión de encontrarle un marido adecuado antes de que su valor en el mercado matrimonial se evaporara por completo. Marie, por su parte, vivía en una dualidad insoportable. Por fuera, proyectaba la imagen de una joven culta y refinada, participando en las conversaciones y los bailes con una gracia estudiada. Por dentro, una tormenta de ansiedad y resentimiento se arremolinaba. Veía a sus compañeras, a menudo menos inteligentes o bellas, asegurar matrimonios ventajosos gracias a la fortuna de sus padres. Sentía que el destino le había jugado una mala pasada, robándole la vida que por derecho de nacimiento creía merecer. Este conflicto interno, esta brecha entre sus aspiraciones y su realidad, forjó en ella un carácter complejo, una mezcla de orgullo herido, desesperación silenciosa y una determinación férrea por escapar de la inminente amenaza, de la irrelevancia social y la pobreza. El mundo de Marie Capel era una jaula dorada, y ella buscaba la llave con una urgencia que pronto la llevaría a tomar decisiones irrevocables. La solución a la cuestión Marie llegó a través de una figura sombría y pragmática, un agente matrimonial. Presionado por la familia de Marie, este hombre se dedicó a buscar un candidato que, si bien no cumplía con los sueños románticos de la joven, al menos ofrecía una salida honorable. El nombre que surgió de las provincias fue el de Charles Lafarge, un viudo de 28 años, propietario de una ferrería en la remota región de Lemosín. Sobre el papel, la propuesta era tolerable. El agente, con una habilidad consumada para el embellecimiento, pintó un cuadro idílico. Describió a Charles como un industrial próspero, un maître de forges con una fortuna estimada en más de 200.000 francos y dueño de un castillo histórico, Le Glandier. Para Marie y su familia,
La palabra castillo evocaba imágenes de torres señoriales y salones aristocráticos, un escenario digno de sus fantasías. La realidad, sin embargo, era un tapiz tejido con medias verdades y omisiones deliberadas. Charles Lafarge no era el sofisticado caballero parisino que Marie anhelaba. Era un hombre rural, de modales toscos y sin pulir, más cómodo supervisando a sus obreros que navegando las sutilezas de un salón. Su fortuna estaba invertida por completo en su negocio, una empresa plagada de deudas y con un futuro incierto. Y el castillo era más una casa solariega, venida a menos que un palacio. Pero en la desesperación del momento, estos detalles fueron convenientemente ignorados. Marie, enfrentada al abismo de convertirse en una solterona dependiente, vio en Charles no a un amante, sino una transacción. Él le ofrecía un nombre de casada y un techo. Ella le ofrecía sus conexiones sociales y la pátina de respetabilidad que él ansiaba. El encuentro fue breve y formal. Marie, con su refinamiento parisino, debió parecerle a Charles una criatura de otro mundo. Él, con su acento provinciano y sus manos callosas, representaba todo lo que ella despreciaba. A pesar de la repulsión mutua apenas disimulada, el acuerdo se cerró. El contrato matrimonial se firmó, sellando el destino de ambos en una unión basada no en el afecto, sino en la conveniencia y el engaño. Para Marie era un sacrificio necesario, un pacto con el diablo para escapar de un infierno, y sin saber que se dirigía hacia otro. El viaje desde el corazón de la civilización, París, hasta la remota y rústica Le Glandier, fue un presagio del descenso que estaba por venir. Cada legua que el carruaje se adentraba en la Francia rural, alejaba a Marie de todo lo que conocía y amaba, sumergiéndola en un paisaje que le resultaba ajeno y primitivo. Las fantasías que había construido en su mente sobre su nuevo hogar, su castillo, se aferraban como un último vestigio de esperanza contra la creciente inquietud. Pero la realidad, cuando finalmente se reveló, fue un golpe devastador, un despertar brutal que hizo añicos sus ilusiones. Le Glandier no era el elegante château de sus sueños. Era una estructura de piedra oscura, imponente y decrépita, atrapada entre un río lúgubre y la incesante actividad de la ferrería de Charles. El aire, en lugar de estar perfumado por jardines de rosas, estaba impregnado del olor acre del carbón y el humo. El silencio poético que esperaba fue reemplazado por el estruendo metálico e incesante de los martillos pilones, un pulso industrial que latía día y noche, recordándole la fuente vulgar de la riqueza de su marido. Al cruzar el umbral, la decepción se convirtió en horror. El interior era tan sombrío como el exterior. Habitaciones frías y húmedas, muebles anticuados y gastados, y una atmósfera general de abandono y tristeza. Para empeorar las cosas, no sería la dueña de su casa. Le Glandier estaba habitado por la familia de Charles, su madre viuda y su hermana, dos mujeres provincianas, cuyos modales y forma de hablar chocaban violentamente con la sensibilidad parisina de Marie. Se sintió como una extraña, una prisionera en su propio hogar. El golpe de gracia fue descubrir que la propiedad estaba infestada de ratas, un detalle sórdido que simbolizaba la podredumbre que sentía en el corazón de su nueva vida. Este no era un castillo, era una prisión de piedra. La sofisticada Marie Capelle, que había soñado con presidir salones literarios, se encontró atrapada en una fortaleza de desilusión, rodeada de gente que no comprendía, y un ruido que le taladraba el alma. La desesperación comenzó a arraigarse, profunda y oscura, en los cimientos de su matrimonio. El choque inicial de Marie con la realidad de Le Glandier
no se disipó con el tiempo. Al contrario, se intensificó hasta convertirse en una agonía insoportable. En los primeros días de su matrimonio, la única válvula de escape para su tormento fue la pluma. Se encerraba en su fría habitación y escribía cartas frenéticas y desesperadas a sus amigos y familiares en París. Estas cartas no eran simples quejas, eran gritos de auxilio, testimonios de una mente al borde del colapso. En ellas, describía a su marido como un ser vulgar e insufrible, a su familia política como campesinos intolerables, y a su nuevo hogar como una tumba húmeda y ruinosa. Su prosa, normalmente elegante y controlada, se volvía febril, casi histérica. Amenazaba con quitarse la vida, jurando que prefería la muerte a permanecer un día más en ese exilio infernal. Suplicaba que la rescataran, que anularan el matrimonio, que la llevaran de vuelta a la civilización. Estas cartas revelan la profundidad de su narcisismo herido y su incapacidad absoluta para adaptarse a una vida que consideraba por debajo de su estatus. Charles, por su parte, se encontraba en una posición imposible. Probablemente desconcertado por la vehemencia del rechazo de su esposa, intentó torpemente apaciguarla. Le compró un piano, un caballo, le prometió renovaciones en la casa. Pero estos gestos eran inútiles. Marie no quería un piano en una posilga. Quería escapar de la posilga por completo. La tensión en la casa era palpable. Un silencio gélido roto solo por el llanto de Marie o las discusiones con su suegra. Las primeras grietas del matrimonio se habían convertido en un abismo infranqueable. Fue en medio de esta atmósfera de miseria que Marie hizo una petición peculiar. Se quejó amargamente de la plaga de ratas que infestaba Le Glandier y le pidió a Charles que consiguiera veneno. Unas semanas después, visitó al farmacéutico local ella misma, solicitando polvo de arsénico para, según dijo, exterminar a los roedores. Era una solicitud plausible en una casa de campo tan descuidada. Nadie sospechó nada. Y entonces ocurrió un cambio desconcertante. De repente, las cartas de angustia cesaron. La histeria de Marie se desvaneció, reemplazada por una calma inquietante, una resignación casi antinatural. Comenzó a mostrarse como una esposa dócil y atenta, preparando personalmente los postres y las bebidas para su marido. Esta repentina transformación dejó a todos perplejos. ¿Había aceptado finalmente su destino? ¿O era la calma que precede a una tormenta mucho más oscura? Con Charles en París, el silencio de Le Glandier se volvió opresivo para Marie. La soledad, que antes era una compañera melancólica, ahora se transformaba en un catalizador para sus pensamientos más oscuros. La correspondencia entre ellos continuaba, llena de afecto fingido por su parte y de una genuina y algo ingenua devoción por la de él. En una de sus cartas, Marie le prometió enviarle un retrato en miniatura, un gesto de esposa amantísima, para que él pudiera sentirla cerca en la bulliciosa capital. Pero mientras la pintura se secaba, otro plan, mucho más sombrío, comenzaba a tomar forma en su mente. A mediados de diciembre de 1839, Marie se dirigió al farmacéutico del pueblo cercano, un hombre llamado Eissartier. Su petición era, en apariencia, mundana y completamente lógica para una finca rural como Le Glandier. Se quejó de una plaga de ratas que infestaba la casa, una molestia que, según ella, se había vuelto insoportable. Solicitó una cantidad considerable de arsénico para erradicarlas. En el siglo XIX, el arsénico, conocido como el polvo de la herencia, era sorprendentemente fácil de obtener. Se utilizaba para todo, desde veneno para alimañas hasta cosméticos y medicamentos. El boticario,
Sin ver nada inusual en la petición de la señora de la finca, le proporcionó el polvo blanco y mortal, pidiéndole simplemente que firmara el registro de venenos, una formalidad burocrática. Marie firmó con mano firme. Nadie podía adivinar que las alimañas que pretendía eliminar no eran las que corrían por los zócalos de Le Glandier. Con el pequeño paquete de veneno en su poder, regresó a la mansión. El retrato estaba casi listo, una imagen idealizada de la devota esposa que esperaba pacientemente. Pero el verdadero regalo que planeaba enviar a París no era una imagen pintada sobre marfil, sino una liberación definitiva de su desdichado matrimonio, cuidadosamente envuelta en un paquete de aparente afecto. La compra se había realizado. La herramienta estaba en sus manos. El telón se alzaba para el primer acto de una tragedia que nadie, y menos aún el confiado Charles, podría haber anticipado. Pocos días después de su visita a la farmacia, Marie se encerró en la cocina de Le Glandier. El ambiente, normalmente lleno del aroma del pan recién hecho y los guisos caseros, se cargó con una tensión palpable. Se dispuso a hornear un pastel, un gâteau especial para su amado esposo, en París. Para cualquiera que la observara, parecía el epítome de la esposa solícita, preparando un dulce consuelo para la soledad de su marido. Mezcló la harina, el azúcar y los huevos con una concentración metódica. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Pero en un momento de soledad, cuando nadie podía verla, un ingrediente secreto se unió a la mezcla. Un fino polvo blanco, indistinguible del azúcar glass, pero infinitamente más letal. El pastel se horneó, dorado y apetitoso, y junto con el retrato en miniatura y otros pequeños regalos, fue cuidadosamente empaquetado y enviado a la capital. En París, Charles Lafarge recibió el paquete con una alegría infantil. La distancia había idealizado a su esposa y cada gesto de afecto era un bálsamo para su nostalgia. El retrato le pareció encantador y el pastel un pedazo del hogar que tanto extrañaba. Sin dudarlo, cortó una porción generosa y la comió. El sabor era dulce, perfecto. Sin embargo, pocas horas después, una violenta enfermedad se apoderó de él. Calambres agudos retorcieron su estómago, seguidos de náuseas y vómitos incontrolables. Se sintió débil, febril y consumido por una sed insaciable. Atribuyó su malestar a alguna indisposición pasajera, quizás algo que había comido en la ciudad o el simple agotamiento del viaje y el trabajo. Jamás podría haber conectado su repentino y atroz sufrimiento con el dulce regalo de su esposa. Se recuperó parcialmente después de unos días, aunque una persistente debilidad permaneció. El pastel, el dulce presagio de la muerte, había fallado en su primer intento, pero había sembrado la semilla. Fue una advertencia que Charles, en su inocencia, no supo leer. Era solo el principio de su calvario, un ensayo general para el acto final que le esperaba a su regreso a Le Glandier. A principios de enero de 1840, Charles Lafarge regresó a Le Glandier. El viaje de negocios había concluido, pero no se sentía bien. La debilidad y los problemas estomacales que comenzaron en París lo habían acompañado en el viaje de vuelta, dejándolo pálido y fatigado. Esperaba que el aire del campo y los cuidados de su esposa lo restauraran. En cambio, su llegada marcó el comienzo de un descenso rápido e inexorable hacia el abismo. Apenas unas horas después de su regreso, los síntomas volvieron con una ferocidad aterradora. Los calambres se convirtieron en una tortura constante. El vómito era incesante y una sed ardiente lo consumía, sin importar cuánta agua bebiera. Marie se convirtió en su única enfermera.
Con una expresión de profunda preocupación grabada en el rostro, no se apartaba de su lado. Preparaba sus caldos, sus bebidas azucaradas y sus medicinas, administrándoselas con una ternura que desarmaba cualquier sospecha inicial. Era ella quien le acercaba el vaso a los labios resecos. Ella quien le sostenía la cabeza durante sus violentos espasmos. Pero con cada sorbo que Charles tomaba de la mano de su esposa, el veneno se acumulaba en su cuerpo, destruyéndolo desde dentro. Se llamó al médico local, el doctor Bardon, quien quedó completamente perplejo. Diagnosticó cólera, una enfermedad común y temida, pero los síntomas no encajaban del todo. Los tratamientos prescritos no surtieron efecto. De hecho, Charles empeoraba día a día. La robusta figura del maestro de forja se desvanecía, reemplazada por un esqueleto tembloroso de piel cerosa y ojos hundidos. La habitación se convirtió en una cámara de sufrimiento, impregnada del olor de la enfermedad y la desesperación. Charles, en sus breves momentos de lucidez, no podía entender qué le estaba sucediendo. Confiaba ciegamente en Marie, su ángel guardián, sin saber que era ella quien orquestaba su agonía, observando con una calma escalofriante cómo la vida se extinguía lentamente de su cuerpo, sorbo a sorbo, dosis a dosis. La rápida y extraña decadencia de Charles no pasó desapercibida para su familia. Su madre, su hermana y otros parientes cercanos que vivían en Le Glandier o en las cercanías nunca habían aceptado del todo a Marie. Su refinamiento parisino, su aire de superioridad y sus constantes quejas sobre la vida en el campo habían creado una barrera de desconfianza desde el principio. Ahora, mientras observaban el sufrimiento de Charles, esa desconfianza comenzó a transformarse en una sospecha helada y terrible. Notaban cosas que al desconcertado médico se le escapaban. Observaban la extraña serenidad de Marie en medio del caos. Mientras todos los demás estaban consumidos por la angustia, ella mantenía una compostura casi antinatural, una eficiencia fría en su papel de enfermera. Insistía en preparar personalmente cada bocado de comida y cada bebida para su marido, rechazando la ayuda de cualquiera. Una de las parientes, una prima llamada Amena, vio algo que encendió todas las alarmas. Vio a Marie tomar un polvo blanco de una pequeña caja de madera de malva y mezclarlo en una bebida destinada a Charles. Cuando la confrontó sutilmente, Marie se apresuró a decir que era goma arábiga para espesar la leche. Una explicación plausible, pero que no calmó las crecientes dudas de Amena. Las sospechas se susurraban en los pasillos, lejos de los oídos de la vigilante esposa. La familia recordó la repentina enfermedad de Charles en París, justo después de recibir un paquete de ella. Recordaron las quejas de Marie sobre su matrimonio y su evidente desdén por Le Glandier. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen monstruosa. Decidieron actuar. Mientras Marie estaba distraída, una de las sirvientas, leal a la familia Lafarge, logró guardar un poco de la leche azucarada que Marie acababa de preparar para Charles. Al mismo tiempo, otra pariente recogió restos del vómito del enfermo. Ya no confiaban en las explicaciones ni en las apariencias. Con las pruebas en su poder, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Acusarían formalmente a Marie Lafarge de intentar asesinar a su marido. Mientras la sospecha se solidificaba en los pasillos húmedos de Le Glandier, los magistrados ordenaron un registro exhaustivo de las pertenencias de Marie. No buscaban solo veneno, sino algo más profundo, una ventana a su alma, una prueba de su intención, y la encontraron.
Oculto entre sus ropas, encuadernado en cuero, yacía un diario. No era un simple registro de eventos. Era un torrente de pensamientos oscuros, una novela gótica personal que desdibujaba la línea entre la realidad y una febril imaginación. Las páginas estaban llenas de una prosa florida y macabra. Marie escribía sobre amores imposibles, sobre la muerte como una dulce liberación y sobre un anhelo desesperado por escapar de su provinciana existencia. Para la fiscalía, este diario era la pistola humeante. Veían en sus palabras la confesión de una mente calculadora y resentida. Frases sobre cadenas y liberación se retorcían para interpretarse como un deseo de enviudar. Sus fantasías sobre venenos y finales trágicos ya no parecían las divagaciones de una lectora de novelas románticas, sino el borrador de un asesinato. Sin embargo, la defensa presentó una narrativa completamente diferente. Argumentaron que el diario era precisamente eso, fantasía. Era el refugio de una joven educada, sensible y profundamente infeliz, atrapada en un matrimonio sin amor y en un entorno que la asfixiaba. Sus escritos no eran un plan, sino un escape, una forma de procesar su miseria a través del lenguaje dramático que había aprendido de sus libros. ¿Era Marie una asesina que documentaba su premeditación? ¿O una artista frustrada que canalizaba su dolor en la ficción? El diario se convirtió en un campo de batalla psicológico. Cada palabra era un arma de doble filo. Revelaba una profunda insatisfacción. Eso era innegable. Pero, ¿era la insatisfacción de una asesina a punto de actuar? ¿O la de una víctima de las circunstancias que soñaba con otra vida? El tribunal y la opinión pública se enfrentaban a un enigma. Debían juzgar los hechos, pero en sus manos tenían un texto que parecía provenir de los abismos de la psique humana. Un lugar donde la verdad y la fantasía bailan un vals mortal. El caso Lafarge se estaba convirtiendo en un lodazal de rumores, testimonios contradictorios y pruebas circunstanciales. El diario de Marie era una bomba psicológica, pero no una prueba física. Los análisis químicos locales habían sido un fracaso vergonzoso, arrojando resultados ambiguos que solo servían para enardecer a ambos bandos. La justicia francesa se encontraba en un punto muerto, con la credibilidad de todo el sistema en juego. Era evidente que se necesitaba una autoridad irrefutable, una mente capaz de traer la luz de la razón a la oscuridad de la sospecha. Y en la Francia de 1840, esa mente tenía un nombre: Mathieu Orfila. Nacido en Menorca, España, Orfila era una leyenda en vida. Decano de la Facultad de Medicina de París y médico de la corte del rey Luis Felipe, era universalmente reconocido como el padre de la toxicología moderna. Su Tratado de los Venenos era la Biblia de la ciencia forense de la época. Cuando Orfila hablaba, el mundo científico escuchaba. Su intervención en un juicio no era un simple testimonio, era un evento. La decisión de convocar a Orfila a Thule, el corazón de la Francia rural, fue monumental. Representaba la colisión de dos mundos: la superstición y el empirismo, el chisme de pueblo y el rigor del laboratorio parisino. El viaje de Orfila fue seguido por la prensa con la misma atención que una campaña militar. Su llegada era la promesa de una verdad definitiva, una respuesta clara de sí o no que pondría fin al caos. Para la fiscalía, Orfila era su campeón, el hombre que demostraría científicamente la culpabilidad de Marie. Para la defensa, representaba un riesgo inmenso, pero también una oportunidad. Si el mayor experto del mundo no encontraba veneno, el caso se desmoronaría para siempre. La presión sobre sus hombros era inimaginable.
No solo debía analizar unas muestras, debía sentar un precedente. El juicio de Marie Lafarge se estaba transformando en el juicio de la propia ciencia forense. El escenario estaba listo para que el hombre que había escrito el libro sobre venenos ahora tuviera que escribir el capítulo final de este oscuro drama. Antes de la llegada del célebre Mathieu Orfila, la tarea de encontrar la prueba irrefutable recayó en los expertos locales de Toul y Limoges. Eran boticarios y médicos respetados en su comunidad, hombres de ciencia según los estándares de la época. Pero la toxicología de 1840 era un campo incipiente, una disciplina a medio camino entre la alquimia y la química moderna. Sus herramientas eran toscas, sus métodos poco fiables. La fiscalía les entregó muestras cruciales: restos de la bebida azucarada que Charles había consumido, vómito recuperado de la habitación del enfermo, y lo más importante, el propio estómago del difunto. Con la solemnidad que la ocasión requería, los expertos se pusieron a trabajar en sus laboratorios improvisados. Utilizaron los métodos conocidos en ese entonces. Uno implicaba mezclar la muestra con carbón y calentarla, esperando que el arsénico se sublimara y dejara un depósito reconocible. Otro consistía en hacer pasar sulfuro de hidrógeno a través de una solución de la muestra, esperando obtener un precipitado amarillo de sulfuro de arsénico. Pasaron las horas, luego los días. La expectación era máxima. Finalmente, llegó el veredicto de los expertos locales, y fue un golpe devastador para la acusación. Sus informes eran un mar de incertidumbre. Declararon que, si bien habían encontrado ciertas reacciones que podrían sugerir la presencia de arsénico, los resultados no eran concluyentes. No podían afirmar, más allá de toda duda razonable, que Charles Lafarge hubiera sido envenenado. La defensa de Marie celebró la noticia como una victoria decisiva. Su abogado, el brillante Theodore Bach, usó estos informes para ridiculizar a la fiscalía. ¿Dónde estaba el veneno?, preguntaba a la corte. ¿Cómo podían acusar a una mujer de asesinato basándose en sospechas y en la ciencia fallida de unos boticarios de pueblo? El caso parecía desmoronarse. La ausencia de una prueba química clara dejaba todo el peso de la acusación sobre el testimonio de los sirvientes y el ambiguo diario de Marie. Para muchos, la presunción de inocencia debía prevalecer. Marie Lafarge estaba a punto de ser absuelta, no por una prueba de su inocencia, sino por la incapacidad de la ciencia de su tiempo para revelar la verdad oculta en el cuerpo de su marido. Cuando Mathieu Orfila llegó a Toul, no trajo consigo los mismos métodos anticuados que habían fracasado. En su equipaje portaba el conocimiento de una técnica revolucionaria, un invento tan reciente que la mayoría de los químicos provinciales apenas habían oído hablar de él: la prueba de Marsh. Desarrollada por el químico británico James Marsh apenas 4 años antes, en 1836, esta prueba era de una sensibilidad y especificidad sin precedentes. Era el arma definitiva contra el asesino por arsénico, un veneno hasta entonces popular por ser difícil de detectar. Orfila sabía que este caso sería la prueba de fuego para el método Marsh en la escena mundial. El tribunal se convirtió en un laboratorio. Ante los ojos expectantes de jueces, jurados, abogados y de la propia Marie, Orfila y sus asistentes montaron el delicado aparato de vidrio. El principio era a la vez simple y genial. Si el arsénico estaba presente en una muestra, al ser mezclado con ácido sulfúrico y zinc, produciría un gas llamado arsina. Este gas, al pasar por un tubo de vidrio calentado, se descompondría, depositando el arsénico puro en el interior del tubo
como un espejo brillante y oscuro. Era una firma química inconfundible. Orfila tomó las muestras exhumadas del cuerpo de Charles Lafarge. El silencio en la sala era absoluto, denso como la niebla. El único sonido era el siseo del gas y el crepitar de la llama del mechero de alcohol bajo el tubo de vidrio. Los minutos se alargaban como horas. Marie observaba, pálida pero serena, mientras su destino se decidía en la danza de los átomos. Y entonces ocurrió. Lentamente, una mancha oscura comenzó a formarse en el interior del tubo de vidrio frío. Creció, se solidificó y finalmente brilló con un inconfundible lustre metálico. Era el espejo de arsénico. Orfila repitió el experimento varias veces, con diferentes muestras del cuerpo, y cada vez el resultado fue el mismo. El arsénico invisible se había hecho visible. La ciencia había hablado con una claridad atronadora, que silenció todas las dudas y todos los argumentos. Ya no se trataba de testimonios dudosos o de diarios ambiguos. Era una verdad elemental, depositada en un tubo de cristal para que todo el mundo la viera. En ese momento, la toxicología forense nació como una disciplina rigurosa, y el destino de Marie Lafarge quedó sellado. La justicia, insatisfecha con las contradicciones y la falta de pruebas concluyentes, tomó una decisión drástica, una que helaría la sangre de la comunidad y marcaría un punto de no retorno en el caso. El 25 de enero de 1840, bajo un cielo gris y plomizo que parecía llorar sobre el cementerio de Beisac, se ordenó la exhumación del cuerpo de Charles Lafarge. La noticia corrió como la pólvora, atrayendo a una multitud mórbida y silenciosa que se congregó a una distancia respetuosa, observando cómo los hombres con palas rompían la tierra sagrada. Para ellos, era un espectáculo macabro. Para la investigación, era la última oportunidad de encontrar la verdad en los restos silenciosos de la víctima. El ataúd fue levantado de la tierra fría y húmeda, y al abrirlo, un olor nauseabundo asaltó a los presentes. El cuerpo de Charles, aunque en proceso de descomposición, presentaba un estado de conservación inusual, una de las macabras características del envenenamiento por arsénico. Los médicos locales, los mismos que habían realizado la primera autopsia fallida, volvieron a examinar los órganos, pero sus métodos seguían siendo rudimentarios. La defensa de Marie se aferraba a esta incompetencia como a un salvavidas. Sin embargo, la fiscalía tenía un as bajo la manga. Habían oído hablar de un nuevo y revolucionario método desarrollado en Inglaterra. Una prueba capaz de detectar trazas de arsénico con una precisión nunca antes vista. La prueba de Marsh. Se tomaron muestras del estómago y otros tejidos de Charles y se enviaron con urgencia a París, al laboratorio del toxicólogo más eminente de toda Europa, Mathieu Orfila. La espera fue agónica. Días que se convirtieron en semanas. El destino de Marie Lafarge ya no dependía de testimonios contradictorios o de cartas interceptadas, sino de una reacción química en un tubo de ensayo. Cuando el informe de Orfila finalmente llegó, su contenido fue una bomba. Utilizando el aparato de Marsh, había encontrado cantidades significativas e irrefutables de arsénico en el cuerpo de Charles Lafarge. El veneno, que había eludido a los expertos locales, finalmente había sido desenmascarado por la ciencia de vanguardia. El cuerpo había hablado, y su testimonio era inequívoco. Ya no era una cuestión de si Charles fue envenenado, sino de quién sostenía la cuchara. El 3 de septiembre de 1840, las puertas del tribunal de Thule se abrieron para dar comienzo a lo que la prensa ya había bautizado como el juicio del siglo. La pequeña ciudad se vio desbordada por una marea de periodistas, curiosos
y aristócratas de París, todos ansiosos por presenciar el drama en primera persona. El caso Lafarge había trascendido el crimen para convertirse en un fenómeno social, un espejo de las tensiones de clase, las ansiedades sobre el rol de la mujer y la fascinación por la nueva ciencia forense. En el centro de este torbellino se encontraba Marie. Cuando entró en la sala, vestida de luto riguroso, su rostro pálido enmarcado por un velo negro, un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. No parecía una asesina. Su porte era el de una dama de alta cuna, su mirada serena, casi desafiante. Se sentó en el banquillo de los acusados, no como una criminal acorralada, sino como una protagonista consciente de su papel en la historia. La fiscalía, liderada por el implacable fiscal de Q, no perdió el tiempo en sentimentalismos. Su discurso de apertura fue una obra maestra de la retórica acusatoria. Pintó a Marie no como la joven educada y sensible que aparentaba ser, sino como una mujer manipuladora, ambiciosa y despiadada, atrapada en un matrimonio que despreciaba y dispuesta a todo para liberarse. Presentó una cronología meticulosa: la compra del arsénico, supuestamente para las ratas; las cartas a su familia quejándose de su marido; los testimonios de los sirvientes que la vieron mezclando un polvo blanco en la comida de Charles. Cada pieza del rompecabezas circunstancial se colocó con precisión para crear una imagen de culpabilidad abrumadora. La defensa, por su parte, contraatacó presentando a Marie como la verdadera víctima. Una joven parisina refinada, arrojada a un entorno rural y vulgar, casada con un hombre tosco y mentiroso que la había engañado sobre su fortuna. Argumentaron que las pruebas eran débiles, los testimonios sesgados por el resentimiento de clase, y que la muerte de Charles fue una tragedia, pero no un asesinato. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de narrativas. ¿Era Marie una viuda negra o una mártir? La opinión pública estaba ferozmente dividida. Pero todos sabían que el verdadero clímax del juicio no residiría en las palabras, sino en la ciencia, que pronto subiría al estrado. El juicio alcanzó su punto álgido cuando la ciencia misma fue llamada a testificar. La sala del tribunal se transformó en un laboratorio improvisado, un escenario para el choque definitivo entre el pasado y el futuro de la investigación criminal. De un lado, estaban los químicos locales de Tulle, hombres respetados en su comunidad, pero superados por la complejidad del caso. Habían examinado los restos de la comida de Charles, y en su primera autopsia no encontraron nada concluyente. Su testimonio, basado en métodos anticuados, era la principal esperanza de la defensa. Representaban la tradición, la familiaridad, la ciencia que el jurado podía entender. Del otro lado, desde París, llegó la figura imponente de Mathieu Orfila, el decano de la Facultad de Medicina y el toxicólogo más célebre de Europa. Su presencia electrizó la sala. Orfila no solo trajo su reputación, sino también su revolucionario aparato de Marsh. Ante los ojos atónitos del jurado, los abogados y el público, Orfila y sus asistentes recrearon el experimento. Explicó con una claridad metódica cómo el dispositivo podía aislar el arsénico de la materia orgánica y depositarlo como un inconfundible espejo metálico en un tubo de porcelana. La defensa, liderada por el brillante abogado Payet, lanzó un ataque feroz. Cuestionaron la fiabilidad del método. Sugirieron que el arsénico podría estar presente de forma natural en el cuerpo humano o incluso en los reactivos químicos utilizados en la prueba. Insinuaron que Orfila, el gran hombre de París, estaba contaminando la escena
con su arrogancia y sus nuevas teorías. Se convirtió en un duelo intelectual. Orfila, con calma y precisión científica, refutó cada objeción. Demostró que los reactivos estaban puros. Explicó que la cantidad de arsénico encontrada era muy superior a cualquier traza natural imaginable. Realizó pruebas de control para validar sus hallazgos. No estaba ofreciendo una opinión. Estaba presentando un hecho empírico, una verdad revelada por la química. El jurado, compuesto en su mayoría por granjeros y comerciantes, observaba el espectáculo con una mezcla de fascinación y confusión. Su decisión ya no se basaba únicamente en evaluar la credibilidad de un testigo humano, sino en aceptar o rechazar la autoridad de un tubo de vidrio y una llama. El destino de Marie Lafarge pendía del hilo de la confianza en esta nueva y poderosa forma de ver la verdad. Tras días de testimonios y el electrizante duelo de expertos, llegó el momento de los alegatos finales. El aire en el tribunal de Toul era denso, cargado de expectación y agotamiento emocional. El fiscal de Q se levantó y con una voz que resonaba con convicción, tejió todos los hilos de la acusación en una red final e ineludible. Recordó al jurado las mentiras de Marie, su desdén por su marido, la compra del veneno, los testimonios de los sirvientes y, sobre todo, la evidencia irrefutable presentada por Mathieu Orfila. La ciencia ha hablado, declaró, señalando a Marie, y ha pronunciado la palabra asesina. Su discurso fue una tormenta de lógica y emoción, diseñado para no dejar ninguna duda razonable. A continuación, el abogado de Marie, el elocuente Maître Payet, ofreció una de las defensas más apasionadas de la historia judicial francesa. Pintó a su cliente no como un monstruo, sino como una víctima de las circunstancias, una mujer sensible atrapada en una mentira, cuya única culpa fue su infelicidad. Desacreditó a los testigos, calificándolos de sirvientes rencorosos, y sobre todo, atacó la infalibilidad de la ciencia, argumentando que el jurado no debía condenar a una mujer a la guillotina basándose en un espejo de arsénico en un tubo de ensayo que no podían comprender del todo. Suplicó al jurado que mirara en el corazón de Marie, no en los frascos de un químico. Finalmente, tras las instrucciones del juez, el jurado se retiró a deliberar. La sala de audiencias se sumió en un tenso silencio, roto solo por susurros y el tic-tac de un reloj de pared que parecía marcar los últimos momentos de la vida de Marie, tal como la conocía. La espera fue una tortura. Horas que se sintieron como días. Cuando el jurado regresó, sus rostros eran sombríos e impenetrables. El presidente del jurado se puso en pie, con un papel temblando en la mano. El silencio era total. Y entonces, la palabra que resonó en la sala y en toda Francia. Coupable. Culpable. Marie Lafarge no se derrumbó. Recibió el veredicto con la misma compostura gélida que había mantenido durante todo el juicio, una reacción que muchos interpretaron como la confirmación de su corazón frío. Fue sentenciada a trabajos forzados a perpetuidad. El veredicto no puso fin al caso, por el contrario, desató una tormenta de controversia. ¿Había triunfado la justicia? ¿O había sido una mujer condenada por una ciencia demasiado nueva para ser confiable? El caso Lafarge había terminado, pero la leyenda acababa de comenzar. El martillo del juez había caído, sellando el destino de Marie Lafarge. Pero no silenció el murmullo que se extendió por toda Francia. El veredicto, lejos de ser una conclusión, fue el inicio de una controversia que perduraría por generaciones. ¿Era Marie una asesina a sangre fría, una maestra del engaño, o la víctima de una ciencia incipiente
y una sociedad prejuiciosa? La opinión pública se partió en dos bandos irreconciliables. Para unos, era la encarnación del mal femenino, una mujer educada y de buena cuna, que usó su inteligencia para cometer el crimen más cobarde. Sus cartas, su diario, su comportamiento altivo en el juicio, todo era interpretado como la máscara de una consumada manipuladora. Para otros, era una mártir moderna, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, en un entorno hostil, y finalmente, en las redes de un sistema judicial ansioso por demostrar su eficacia a través de una nueva y deslumbrante herramienta científica. Las grietas en el caso de la Fiscalía eran profundas para quienes se atrevían a mirar de cerca. El arsénico era omnipresente en la época, utilizado para todo, desde veneno para ratas hasta cosméticos y medicamentos. La defensa había argumentado que la cantidad encontrada en el cuerpo de Charles era mínima y podía explicarse por contaminación o exposición ambiental. El propio Mathieu Orfila había admitido que sus primeras pruebas, realizadas en Thule, no encontraron nada, un hecho que la Fiscalía minimizó hábilmente. Se plantearon teorías alternativas que nunca fueron exploradas a fondo. ¿Podría Charles haber muerto de cólera, como sugirió el médico inicial? Los síntomas eran notablemente similares. ¿Podría otra persona en la casa, quizás un sirviente con rencor o la propia madre de Charles, haber administrado el veneno? El foco se había fijado tan intensamente en Marie que otras posibilidades se desvanecieron en la sombra. El juicio de Marie Lafarge no fue solo un juicio sobre un envenenamiento, fue un juicio sobre el carácter, la clase social y el rol de la mujer. Fue sobre todo un juicio sobre la fe ciega en una ciencia que aún estaba en pañales. A pesar de la certeza proclamada en la sala del tribunal, una sombra de duda se negó a desaparecer. Esta duda no era solo una cuestión legal, era una cuestión existencial que perseguiría a Marie en la oscuridad de su celda y que alimentaría el debate sobre su culpabilidad mucho después de que su nombre se convirtiera en una leyenda. La condena a trabajos forzados a perpetuidad era más que una sentencia, era una aniquilación lenta. Para Marie Lafarge, arrancada de un mundo de literatura, música y aspiraciones aristocráticas, la prisión de Montpellier fue un descenso a un infierno inimaginable. El frío de la piedra se filtraba en sus huesos, un frío constante que ni el más raído de los cobertores podía mitigar. El aire estaba viciado, pesado con el olor a desesperación y enfermedad. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo monótono diseñado para quebrar el espíritu. El ruido de las llaves en las cerraduras, el eco de los pasos en los pasillos, las toses secas de otras reclusas. Esa era la sinfonía de su nueva vida. Su salud, que nunca había sido robusta, comenzó a desmoronarse de forma alarmante. La tuberculosis, la plaga de las prisiones del siglo XIX, encontró en sus pulmones un terreno fértil. Su tos se volvió persistente, a veces manchada de sangre, un recordatorio constante de que su cuerpo se estaba consumiendo desde dentro. Se convirtió en una especie de celebridad macabra. Los guardias la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Visitantes importantes a veces obtenían permiso para ver a la famosa envenenadora, como si fuera una pieza de museo. Ella los enfrentaba con la misma dignidad herida que había mostrado en el juicio, una fachada que apenas ocultaba el terror y la soledad que la carcomían por dentro. Pero en medio de este deterioro físico y mental, una parte de ella se negó a rendirse. Su mente, su intelecto, se convirtió en su única arma y su único refugio. Se aferró a su inocencia con una tenacidad feroz, viéndola no solo como la verdad,
sino como el último vestigio de su identidad. Comenzó a escribir incansablemente. Cartas a sus pocos amigos leales, peticiones a las autoridades y, lo más importante, el borrador de sus memorias. Escribir era un acto de desafío, una forma de gritar su verdad al mundo más allá de los muros. Mientras sus partidarios en el exterior, un grupo pequeño pero devoto, seguían luchando por su causa, publicando panfletos y desafiando la versión oficial, Marie luchaba su propia batalla en el silencio de su celda. Cada palabra que escribía era un golpe contra las barras de su jaula, un intento desesperado de reescribir el final de su propia historia antes de que la prisión, la enfermedad y el tiempo la borraran por completo. Desde la desolación de su celda en Montpellier, Marie Lafarge libró su última y más personal batalla. Sin poder apelar a los tribunales de justicia, apeló al tribunal de la opinión pública. Su arma fue una pluma y su munición, sus recuerdos. El resultado fue Heures de Prison, unas memorias que se convirtieron en una sensación literaria y en un documento psicológico de un poder extraordinario. Publicado en 1841, mientras ella aún cumplía su condena, el libro fue su manifiesto, su defensa y su confesión, aunque no del crimen que se le imputaba. En sus páginas, Marie no se presenta como una asesina, sino como una heroína trágica de una novela romántica. Se retrata a sí misma como un alma sensible y refinada, una joven de aspiraciones poéticas y gran mundo, arrojada a la brutalidad de la vida provincial y a los brazos de un hombre al que consideraba vulgar y repulsivo. Su prosa es elegante, a veces melodramática y siempre autocompasiva. Describe con detalle su infelicidad en Le Glandier, el choque cultural, la soledad y el desprecio que sentía por su entorno. Su versión de los hechos es meticulosa. Cada acción, cada palabra que fue usada en su contra durante el juicio, es reinterpretada a través del prisma de su inocencia. Los pasteles enviados a Charles no eran vehículos de veneno, sino gestos de una esposa solícita. Las compras de arsénico eran para las ratas que infestaban la vieja mansión. Su diario no era la crónica de un complot, sino los desvaríos de una imaginación febril y desdichada. La reacción al libro fue tan polarizada como el propio juicio. Sus defensores lo aclamaron como la prueba definitiva de su inocencia, la voz elocuente de una mujer injustamente condenada. Vieron en sus palabras la confirmación de su sensibilidad y su superioridad moral. Sus detractores, sin embargo, lo vieron como la obra maestra de una narcisista y una manipuladora. Para ellos, cada frase cuidadosamente construida era una mentira más, un intento calculado de seducir al lector y reescribir la historia a su favor. Más allá de la cuestión de la culpabilidad, Heures de Prison ofrece una visión fascinante de la mente de Marie. Revela su profundo sentido de la injusticia, su incapacidad para aceptar su destino y su inquebrantable creencia en su propia superioridad intelectual y espiritual. Escribir no fue solo un acto de defensa, fue un acto de supervivencia, la única forma que encontró para preservar su yo interior del efecto aniquilador de la prisión. Mientras Marie Lafarge se consumía en prisión, su caso estaba dando a luz a una nueva era. Sin saberlo, su tragedia personal se convirtió en el catalizador de una revolución científica que cambiaría la justicia para siempre. El legado del caso Lafarge es doble y paradójico. Cimentó la carrera de la toxicología forense mientras dejaba una estela de preguntas sin respuesta sobre la mujer en su centro. El verdadero vencedor del juicio no fue la fiscalía, sino Mathieu Orfila y su método.
La dramática demostración de la prueba de Marsh en la sala del tribunal fue un momento decisivo. Por primera vez, la ciencia había hablado con una voz aparentemente infalible, revelando un veneno invisible y sellando el destino de un acusado. A partir de ese momento, la toxicología dejó de ser una disciplina académica oscura para convertirse en una herramienta indispensable en la investigación criminal. El arsénico, conocido durante siglos como el polvo de la herencia por su eficacia y su dificultad para ser detectado, perdió su estatus de veneno perfecto. El efecto Lafarge se extendió por toda Europa. Los envenenadores ya no podían actuar con impunidad, sabiendo que los químicos en sus laboratorios podían encontrar rastros de su crimen en las entrañas de sus víctimas. La ciencia se había convertido en el nuevo detective. Sin embargo, este legado tiene una cara más sombría. El caso también expuso los peligros del juicio por experto, donde la personalidad carismática y la certeza de un científico podían influir desproporcionadamente en un jurado. La ciencia, especialmente una tan nueva, no era infalible. La posibilidad de contaminación de las muestras, de errores de procedimiento o de interpretaciones sesgadas era real, pero fue eclipsada por el espectáculo del genio de Orfila. Para Marie, este legado científico no ofreció consuelo. Después de más de una década en prisión, con su salud completamente destrozada por la tuberculosis, la presión pública y los esfuerzos de sus partidarios finalmente dieron fruto. En 1852, Napoleón III, quizás conmovido por su historia o simplemente por conveniencia política, conmutó su sentencia y la liberó. Pero era una libertad hueca. Fue trasladada a un sanatorio en Ussat, en los Pirineos, donde murió pocos meses después, con solo 36 años. Hasta su último aliento, mantuvo su inocencia. Marie Lafarge fue enterrada bajo una lápida que sus amigos inscribieron con una sola palabra: víctima. Su historia se convirtió en un mito fundacional para la ciencia forense, un recordatorio de que cada avance científico en la búsqueda de la verdad nace de una tragedia humana y que a veces la certeza de la ciencia no puede borrar por completo la sombra de la duda.